capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, verso número 1. Si lo tiene, dígame amén. Capítulo 18 del Evangelio de San Lucas, verso número 1. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche, hermano. Pidámosle a Dios que Él nos hable de forma especial a través de su palabra en el día de hoy. Como siempre, hemos venido a la casa de Dios a buscar que Dios nos hable. Hemos venido a recibir una bendición del Señor. Deseamos salir de aquí no solamente con un mensaje nuevo en nuestro corazón, sino con la fortaleza de Dios metida dentro de nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en este momento, Dios eterno, hemos de predicar tu palabra. Palabra de vida, palabra eterna, palabra de luz, palabra que lumbrera a nuestro camino. Te suplico, oh Dios mío, que tú uses esta palabra para hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche. Háblame primero a mí y después habla a todos los que están aquí presentes en este lugar en el día de hoy. Quita, Señor mío, todo aquello que el diablo quiera utilizar para impedir que con plena libertad yo pueda predicar tu palabra en esta noche. Dame esta palabra con unción de tu espíritu, dame esta palabra con revelación de lo alto, y mientras me das esa revelación hermosa, dame también la sabiduría para transmitir al pueblo lo que recibo de ti en el altar en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Dios mío, satura este lugar con tu presencia como solamente tú sabes hacerlo. Permite que cada hermano pueda alabar y glorificar tu nombre con libertad. Quita del medio, Dios eterno, todo aquello que no es tuyo, toda pesadez en el ambiente. Yo la reprendo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo lo que no es de Dios. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea Dios en esta hora. Pueden sentarse, amados hermanos. Denle la mano que está a su lado y dígale: sigue orando. Sigue orando. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Bendecido sea Jesús de Nazaret. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Suelte las manos, suéltela. Y después que suelte la mano, trate de soltar la lengua también. Alaba y glorifica a Dios en esta voz. Hay un poco de silencio aquí. Bendito sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo que a él no le era molesto el escribirles las mismas cosas. Y a eso le añadió: y para ustedes es provechoso. Esas fueron las palabras de Pablo. Pablo dijo: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para ustedes les es provechoso. Eso quiere decir que cuando Pablo escribió eso, era porque lo que él estaba hablando en ese momento lo había escrito en otras ocasiones. Y a mí tampoco me es molestoso de vez en cuando predicarles a ustedes sobre un tema como lo es la oración, el cual lo he tocado en varias ocasiones aquí en este lugar, y a ustedes les es provechoso. Porque, amados hermanos, no hay nada más importante en la vida de todo creyente que la vida de oración. Que la vida de oración. Hemos dicho en muchísimas ocasiones que el diablo le tiene miedo a gente que ora, pero a gente que no ora, el diablo no le tiene miedo.
Gente que brinca mucho pero ora poco, el diablo no le tiene miedo. Gente que canta mucho pero ora poco, el diablo no le tiene miedo. Gente que aplaude mucho pero ora poco o no ora nada, el diablo no le tiene miedo. Aunque usted le dé 20 vueltas al templo corriendo, si usted es una persona que no ora, a usted el diablo no le tiene miedo. El diablo le tiene miedo, le tiene temor. Al diablo le da terror cuando se encuentra en su camino con un hombre, con una mujer, con un joven, con una jovencita que sabe buscar el rostro de Dios en oración. El diablo conoce el poder que hay en la oración. Por eso siempre ha tratado de estorbar la vida de oración en todos aquellos que han emprendido el camino del Evangelio. Si algo él siempre tratará de estorbar es cuando una persona quiere buscar el rostro de Dios en oración. De ahí que usted vea que a veces hay personas que pueden pasar todo un día bien contentos y alegres, sin pesadez espiritual, livianos, pero no hacen nada más que entrar al cuarto y arrodillarse, y en el mismo momento que se arrodillan, una pesadez que no habían sentido en todo el día, rápidamente envuelve el ambiente del lugar donde ellos quieren buscar el rostro de Dios en oración. Gente que puede pasar un día feliz, alegre, contento, pero cuando llega el momento de arrodillarse a orar, ahí viene sobre de ellos, óigame, viene la pesadez, el cansancio y todo lo que no han sentido durante todo el día, lo sienten cuando se arrodillan a buscar el rostro de Dios en oración. Indudablemente es el enemigo estorbando la vida de oración de esa persona, porque el enemigo sabe que cada vez que usted ore, usted se llena más de Dios, y mientras usted se llena de Dios, a él se le hace más difícil poder destruirlo. El diablo sabe que una persona que no ora tiene y está bajo el control del poder de la carne. La carne ejerce un poder terrible sobre una persona que no tiene una vida profunda de oración. Una persona que no tiene vida de oración, sus pasiones, su carne se manifiesta con plena libertad, más que en una persona que tiene una buena vida de oración. La oración nos ayuda a nosotros a controlar nuestra carne. Donde usted vea una persona que no puede controlar su carne, usted está encontrando una persona que no tiene vida de oración. Una de las señales de la poca vida de oración es exactamente la manifestación de los frutos de la carne en la persona, en el creyente que no ora. Y la Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y dice la Escritura que entre las obras de la carne está la enemistad, el pleito, el celo, la ira, la contienda, la orgía, el adulterio, la fornicación, las disensiones, las divisiones, los pleitos. Todas esas cosas, según la Escritura, son obras de la carne. Una persona que no tiene vida de oración tendrá en constante manifestación en su vida las obras de la carne. Yo creo, amados hermanos, que una de las enseñanzas a la cual Cristo le dedicó más tiempo en su ministerio terrenal fue a la enseñanza de la oración. Cuando usted lee el Nuevo Testamento y lee San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, usted va a encontrar en esos 4 evangelios muchas enseñanzas acerca de la oración. Va a encontrar muchas partes en las cuales Cristo se iba a orar, y va a encontrar que Cristo pasaba la noche en oración. Va a encontrar que la Biblia dice que Cristo se amaneció toda una mañana, toda una madrugada, buscando el rostro de Dios en oración. Y si Cristo, que era Dios, si Cristo, que tenía, aleluya hermano, que era perfecto, fíjese usted, si Cristo, que era perfecto, Cristo, que era Dios, por el solo hecho de que aún siendo Dios habitaba dentro de un cuerpo de carne semejante a nosotros, se vio obligado a orar. Aleluya.
¿Sabe usted lo que es eso? Que Cristo, siendo Dios, se vio obligado a orar. Y le dio una parte importante en su vida a la oración. Antes de comenzar su ministerio terrenal, después de que fue bautizado, se apartó por 40 días a buscar el rostro de Dios en oración. Y mientras oraba, el diablo se manifestó a él. Y entonces hay que buscarle una explicación a esto. Porque cuando nosotros decimos que Cristo era Dios y que era perfecto, que la Biblia dice que en él no había pecado, Cristo no tenía naturaleza pecaminosa, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu de Dios en el vientre de María, y sin tener naturaleza pecaminosa. O sea, Cristo no tenía inclinación hacia el pecado. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Por cuanto tenemos naturaleza pecaminosa, en nosotros hay inclinación hacia el pecado. La tendencia del ser humano es hacia el mal, hacia el pecado. Cristo no tenía eso que nosotros tenemos. Y sin tenerlo, Cristo oraba. Cristo se amanecía buscando el rostro de Dios en oración. Y una de las primeras enseñanzas que le trajo a sus discípulos fue acerca de la oración, sea bendito Dios, en el día de hoy. Y entre las muchas enseñanzas que Cristo trajo acerca de la oración, trajo la que vamos a traer en el día de hoy. Amados hermanos, la Biblia nos ordena a nosotros orar. Y nos ordena orar no oraciones monótonas, ni oraciones hechas a la ligera. La Biblia nos ordena orar constantemente. Y en la escritura leída en el día de hoy, la Biblia dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando habla de no desmayar, está hablando de no desmayar en la oración. Y dice que les refirió una parábola sobre la necesidad. Nuestro cuerpo tiene necesidad de alimentarse todos los días. Usted tiene que alimentarse todos los días, tiene que comer diario. Es una necesidad que tiene su cuerpo. Entonces Cristo le habló a ellos sobre una necesidad del Espíritu. Una necesidad que tiene todo ser humano y tiene todo hijo de él. Dice que les habló en parábola sobre la necesidad de orar siempre. Siempre. Esa palabra siempre implica muchas cosas. Hay que orar siempre. Y la Biblia en muchísimos textos, yo escogí algunos hoy, nos habla sobre la necesidad de orar siempre. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, la Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Escuche bien, buscad a Jehová y su poder. Pero ¿cómo vamos a buscar el poder de Jehová? Ese mismo texto dice, buscad su rostro continuamente. Bendito sea Dios en el día de hoy. Hay gente que quiere el poder de Dios, pero no buscan el rostro de Dios continuamente. Y ese texto dice, buscad, aleluya, a Jehová y su poder. Pero entonces aconseja, busquen su rostro continuamente. Porque solamente cuando se busca el rostro de Dios continuamente, es cuando el creyente siente que se llena del poder maravilloso, del poder de Dios y del Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea que nos llama la Biblia no solamente a orar, sino que nos llama a que oremos en el Espíritu. Pero dice que oremos con toda perseverancia. Cuando se persevera, no se desmaya. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar.
Mire, hermano, yo creo que una de las cosas de las cuales más habla la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis es sobre la oración. Yo creo que no hay algo a lo cual la Biblia le dé más énfasis que a la oración. Porque un creyente no podrá hacer lo que Dios quiere que sea si no ora. Si tiene una vida fluctuante de oración. Hay gente que tiene vida fluctuante de oración. Una semana oran mucho, otra semana oran poco. Una semana se tiran la semana corrida a las 5 de la madrugada, la otra semana se la tiran corridita a las 11 de la mañana. Vida fluctuante, de doblez ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gente que hoy le puede orar a usted 1 hora y después puede estar una semana sin orar ni 5 minutos. Gente que no ha aprendido lo que es perseverar en la oración. Que todavía no entiende lo que la Biblia enseña cuando dice orar sin cesar. Pero la Biblia nos da, amados ejemplos, hermanos, muchos ejemplos sobre gente que perseveraba en la oración. Uno de esos ejemplos es Daniel. La Biblia dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando de cuando se firmó el edicto que prohibía que se le hiciera cualquier petición o rogativa a cualquier dios o hombre que no fuese el rey. Y que todo aquel que orase a algún dios sería echado en el pozo de los leones. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue a su cuarto, abrió las ventanas de su cuarto como acostumbraba a hacerlo todos los días, y se arrodillaba a orar 3 veces al día, perseverando en la oración. En otras palabras, Daniel veía en su vida de oración más fortaleza, más poder, más autoridad, sea bendito el Señor para siempre, que el pozo de los leones que lo estaba esperando si él no dejaba de orar. En otras palabras, para Daniel no era tan importante los leones. Para Daniel lo que sí era importante era perseverar en la vida de oración que él siempre había tenido, bendito sea Dios, en el día de hoy. Daniel no le daba tanta importancia a los leones como le daba a la oración. Los leones para Daniel era algo insignificante cuando él pensaba en el asunto de buscar el rostro de Dios en oración. En otras palabras, para Daniel era tan importante orar que cuando le dieron a escoger entre no orar y ser echado al pozo de los leones, Daniel dijo: yo prefiero orar y que me echen al pozo de los leones, alabado sea Dios en el día de hoy. Tal vez otro no lo hubiera hecho. Tal vez otro hubiera dicho: bueno, el edicto era por 30 días. Tal vez otro hubiera dicho: bueno, yo puedo estar 30 días sin orar porque más que eso he estado yo. Bendito sea Dios en el día de hoy. O hubiera habido otro que no hubiera hecho lo que hacía Daniel. Daniel abría las ventanas de su cuarto. Puede ser que otro hubiera dicho: bueno, yo voy a seguir orando, pero voy a cerrar las ventanas para que nadie me vea. Pero Daniel confiaba tanto en la oración y confiaba tanto en el Dios al cual él le oraba, que él no solamente no dejó de orar, sino que él no cerró las ventanas, sino que las abría para que lo vieran cuando él oraba. Bendito sea Dios en esta hora. Aleluya. Porque Daniel sabía que en la oración que él hacía había poder para poder taparle la boca a los leones, como pasó. No solamente eso, a mí me llama la atención que la Biblia dice que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba y le daba gracias a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿de qué sería que Daniel le daba gracias a Dios? ¿Acaso Daniel le daba gracias a Dios porque lo esperaban los leones? Porque en un caso así yo creo que son muy pocos los que se atreverían a darle gracias a Dios.
Yo creo que en un caso así muchos se echarían a llorar. Ay, Señor, mira, Señor, que la persecución que ha venido sobre nosotros. Mira, Señor, que ahora el que ore lo van a tirar a los leones. Haz algo, Dios mío. Pero la Biblia dice que Daniel se arrodillaba, oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Usted se imagina a Daniel inclinando su cabeza ante la presencia de Dios y diciéndose: Jehová, te doy gracias. Señor, aunque firmaron el edicto, te doy gracias porque firmaron el edicto. Señor, aunque si me cogen orando, me van a echar al pozo de los leones, pero yo te doy gracias si me echan al pozo de los leones. Alabado sea Dios en el día de hoy. Una oración de agradecimiento. ¿Sabe usted por qué? Porque era la oración de un hombre que, según dice la Biblia, acostumbraba a orar todos los días, 3 veces al día. Y el hombre que acostumbra a orar sin desmayar y persevera en la oración, no le tiene miedo a los leones, ni le tiene miedo a nada de lo que venga encima de él, porque la oración le fortalece y la oración le hace ver que hay un Dios en el cielo que es más grande que todos los enemigos que puedan lanzarse en su contra. La oración abre el entendimiento del hombre y de la mujer de Dios para comprender la grandeza del Dios al cual se le está orando. Bendito sea Dios en esta hora. Usted quiere saber qué tan grande es Dios, ore. Así que mientras a Daniel no lo tomaron preso, él siguió orando, como dice el tema de esta noche, sigue orando. Mientras no lo tomaron preso, se levantó por la mañana y siguió orando. Oraba 3 veces al día. Por la mañana no lo tomaron preso, vino al mediodía y siguió orando. Al mediodía no lo tomaron preso, vino por la tarde y siguió orando. Y siguió orando hasta que lo tomaron preso. Bendito sea Dios en esta hora. ¿Sigue orando? Oh, gloria al Señor en el día de hoy. Un ejemplo de lo que es perseverar en oración es, amados hermanos, el ejemplo de la nación de Israel. 400 años cautivos clamando a Dios por una sola cosa. Clamando a Dios porque se cumpliese la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que los sacaría de ahí y los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Y no es fácil eso, porque fíjese bien cómo es eso, hermano. Vinieron los que recibieron la promesa, pero esos murieron. Pero los israelitas tienen algo muy bueno, y digo que tienen porque todavía lo practican, y es que los israelitas pasan de boca en boca las promesas que Dios les ha dado a ellos. Y los padres judíos se lo pasan a sus hijos. Y esos hijos, cuando se casan y tienen hijos, se lo pasan a sus hijos. Y esos otros hijos, cuando se casan y tienen hijos, se lo siguen pasando a sus hijos. Y de hijo, de padre a hijo, y de hijo a otro hijo, va pasando la promesa de tal forma que por 400 años se venían levantando generación tras generación. Unos morían, pero los que quedaban vivos seguían haciendo la oración. Jehová, contéstanos y sácanos de aquí y llévanos a la tierra que le prometiste a Abraham. Alabado sea Dios en esta hora. Y esos morían, pero los que se quedaban vivos seguían haciendo la misma oración. Y estos morían, y los que se quedaban vivos seguían haciendo la misma oración. Y se morían estos otros, pero los que quedaban vivos seguían haciendo la misma oración. Y por 400 años hubo un grupo de hombres y de mujeres que de boca a boca se pasó una promesa, la creyó y le estuvo reclamando hasta que Dios cumplió lo que Dios había prometido. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, Shakira man, Shakita Laya Soa. Ana era avergonzada porque no podía tener hijos, pero Ana perseveraba en la oración. Y aunque no tenía hijos, Ana seguía orando. No tenía hijos, pero seguía orando. Llegó el momento en que una sierva comenzó a atormentarla y comenzó a avergonzarla, porque esta sierva había tenido un hijo de su esposo, pero ella no, pero ella seguía orando.
Y un día vino al templo y se lanzó ante la presencia de Dios con lágrimas, con gemidos, con llanto, perseverando en la oración. Y después que perseveró en la oración, Dios le dio un hijo. Se lo trajo a Elí en el capítulo 1, verso 27 de Primera de Samuel. Y le dijo a Elí: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedía. Alabado sea Dios en esta hora. Una mujer que perseveró en la oración. Y después de perseverar en la oración dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Zacarías no tenía hijo, pero Zacarías le pedía a Dios un hijo. Su esposa era una mujer estéril, pero el hombre perseveraba en la oración y seguía pidiendo un hijo. Y un día entró a la casa de Dios para oficiar como sacerdote, y parece que mientras oficiaba delante de Dios como sacerdote, en su mente todavía estaba pidiendo el hijo. Y cumplía con sus responsabilidades sacerdotales, pero siempre pidiéndole a Dios el hijo. Y mientras cumplía con sus responsabilidades sacerdotales, la Biblia dice que se le apareció un ángel y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Alabado sea Dios en esta hora. Porque Dios le contesta la oración a todos aquellos que saben perseverar en ella. Sea bendito Dios en el día de hoy. Sin embargo, amados hermanos, muchos no saben perseverar en la oración. La Biblia dice que cuando Cristo se levantó de entre los muertos, se le apareció a un número como de 500 personas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el aposento alto, no habían 500, habían 120. ¿Y dónde estaban los demás? Parece que se fueron a orar, y cuando los días comenzaron a pasar, se cansaron, como se cansa mucha gente. Que hay gente que comienza a pedir una cosa y se cansa de pedirla. El asunto es que a la hora de llegar al bautismo del Espíritu Santo no estaban presentes todos los que se habían visto a Jesús. Estaban presentes 120 que perseveraron en la oración, que perseveraron reclamando el cumplimiento de la promesa, y vieron la promesa cumplida, porque la Biblia dice que llamas como de fuego vinieron sobre su cabeza, hubo un estruendo en el aposento alto y Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero hay muchos que desmayan en la oración. Muchos desmayan en la oración. Y la Biblia dice que Cristo le refirió una parábola sobre la necesidad, dice la Escritura, de orar siempre y no desmayar. Pero hay muchos que desmayan en la oración. Desmayan cuando están orando por su familia, ya sea por su esposo, por su esposa o por sus hijos. Comienzan a pedirle a Dios una serie de cosas. Comienzan a clamar a Dios por la salvación de su esposo, o comienzan a pedirle a Dios por la salvación de su esposa, o comienzan a pedirle a Dios por la salvación de su hijo. Pero la oración siempre desata una guerra. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Hermano, la oración siempre desata una guerra. Cuando usted ora, usted está entrando en guerra. Cuando usted ora, usted está presentando batalla al príncipe de las tinieblas, al reino de las tinieblas. Cuando usted ora, usted le está presentando batalla al diablo, le está presentando batalla a los demonios. Si usted tiene un esposo que no quiere venir a la iglesia, ese esposo suyo está siendo atacado por poderes satánicos que no quieren dejarlo venir a aceptar al Señor. Y cuando usted se arrodilla en su casa a clamar por su esposo, usted ha entrado en pelea, en batalla contra los poderes satánicos que no quieren permitir que su esposo venga a los pies de Jesucristo. Usted ha entrado en guerra. Oh, Shakira Mansa, Catalaya Suira. Y como es una guerra, el diablo va a empezar a tirar sus dardos, sus bombas. Y puede ser que cuando usted comienza a pelear contra el diablo en la oración por la salvación de su esposo se revuelca en la casa.
Entonces se torna insoportable. Asume un comportamiento, pero que, bueno, que usted dice, tan tranquilo que estaba. Y en esta semana ayuné por él para que Dios lo salve y parece como si se hubiera revolcado el infierno. Bendito sea Dios. Pues mire, usted no está equivocada, es el infierno lo que usted revolcó cuando usted comenzó a orar por la salvación de su esposo. Bendito sea Dios en el día de hoy. Se revuelca, hermano, porque es la guerra, el diablo va a hacer la batalla. ¿O usted se cree que usted va a orar por la salvación de un familiar suyo y el diablo se va a quedar tranquilo? Escuche bien, no se va a quedar tranquilo, se va a revolcar. Y entonces dice, bueno, este está orando por la salvación del esposo, ahora yo le voy a poner el esposo en contra, a ver si sigue orando. Entonces viene tu esposo y comienza a darte la vida difícil, a pelear contigo, a decirte, hoy no vas para la iglesia, hoy te quedas en casa, mañana no vas para el culto. Es más, y cuidado que si no quiero que vayas a la iglesia, nunca más no vas. Entonces la mujer comienza a temblar. Y dice, ay, el esposo mío está insoportable. El esposo mío está... Ahora dice que no voy a dejar venir a la iglesia. Pero entonces esto es que Dios a mí no me oye. Dios no me oye porque cuando estoy orando por él es cuando él se pone con estas cosas. Entonces desmaya en la oración. Y eso que le pasa a muchas mujeres con su esposo, le pasa a muchos hombres con su esposa también. Y le pasa a muchos padres con sus hijos. Que los hijos comienzan a hacer una serie de cosas y el hijo hace algo por allá malo, la hija hace algo malo por allá, y el papá y la mamá se vuelven, óigame, que eso es terrible, comienzan a cuestionar a Dios, ¿qué es lo que pasa? Tú no me oyes a mí, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y desmayan en la oración. Y hay personas que cuando el problema en la familia se le torna más grande, entonces no pueden orar con libertad porque la mente, el diablo se la carga con el problema que tienen en el hogar, y cuando deben de seguir orando es cuando menos oran, sea bendito Dios en el día de hoy. Entonces se convierte en una batalla, una guerra entre el esposo y la esposa, el hijo y el padre, la hija y el padre, el hijo y la madre, la hija y la madre, y es una guerra y es una batalla, y hay hasta quienes se han descarriado porque en medio de esa batalla, en medio de esa lucha, han perdido la fe, han perdido la confianza, han perdido la fortaleza de Dios. ¿Y sabe usted por qué perdieron la fe? ¿Por qué perdieron la confianza? ¿Por qué perdieron la fortaleza de Dios? La perdieron porque dejaron de orar, porque desmayaron en la oración, porque no perseveraron en su búsqueda de Dios. Pero cuando viene el problema, cuando viene la lucha, cuando viene la batalla, como dice el mensaje de esta noche, el tema, hay que seguir orando, alabado sea Dios en el día de hoy. Es cuando más hay que buscar el rostro de Dios en oración, es cuando más hay que ayunar, es cuando más hay que gemir, es cuando más hay que acercarse al altar, aleluya, y comenzar a lanzar oraciones hacia el cielo, porque el que persevera en la oración derrota al diablo y se levanta como un victorioso. Bendito sea Dios en el día de hoy. Sigue orando. Ay, hermano Ronaldo, es que el problema que yo tengo con mi esposo usted no lo conoce, pero sigue orando. Pero es que mi esposo está incontrolable, sigue orando. Pero es que ahora hasta le ha dado por salir con otra mujer, sigue orando. Ah, Bashalima Suida. Sigue orando. Oh, gloria a Dios. Creo que mi esposo tiene vicios, sigue orando. No, que me dijo que no me va a dejar venir más a la iglesia, sigue orando. Sigue orando. Que mi esposa me está haciendo la vida difícil en mi casa, sigue orando. Me han dado deseo de darle una oferta, no le dé, sigue orando. ¿Cuántas adoras a Dios en el día de hoy? Sigue orando. Abba Shakira Mansa, aquí Ataya Suira. Porque Cristo habló sobre la necesidad de orar y no desmayar en la oración, alabado sea Dios en esta hora. Sigue orando. Otros se desmayan en la oración al orar por la sanidad de su cuerpo. Se enferman. Y como Dios no lo sana rápido, comienzan a claudicar en dos pensamientos. Hay quienes dicen, lo más seguro es que de esta enfermedad me muero. Pues fíjate, yo creo lo mismo, puede ser que de esa misma enfermedad te muera. Ay, hermano Naldo, no hable así, es que la Biblia dice que lo que tú pides, que lo que tú crees, eso es lo que tú recibes. Sea bendito Dios en esta hora.
Si tú crees que te va a morir de eso, pues es casi seguro que a lo mejor a mí me toca hasta despedir el entierro. Bendito sea Dios en el día de hoy. No importa cuál sea la enfermedad que venga sobre tu cuerpo, sigue orando. No importa cuántos días esa enfermedad esté ahí, sigue orando. No importa qué tan fuerte la enfermedad te agobie y qué tan fuerte la enfermedad te dé, tú sigue orando, porque Dios no fallará en cumplir su palabra a aquellos que perseveran en la oración. Bendito sea Dios en esta hora. Hay otros que desmayan por causa de su condición espiritual. Hay personas que de momento han hecho algo malo, algo que ellos saben que es pecado ante la presencia de Dios. Entonces se sienten tan sucios ante la presencia de Dios que no oran. Dice, no, yo no voy a orar porque es que yo hice esto. Entonces el diablo les habla, el diablo dice, ¿cómo tú te vas a atrever a arrodillarte a orar con lo que tú hiciste? Con eso que tú hiciste ahí, tú no debes ni de ir a la iglesia. No te avergüenza. No ores. Entonces hay gente que cuando hacen algo malo, desmayan en la oración. Y se supone que cuando tú haces algo malo es cuando más tienes que orar. Porque primero, el que ha cometido algún pecado para alcanzar el perdón de Dios, solamente lo puede alcanzar orando. Sea bendito Dios de esta hora. Tiene que hacer una oración de arrepentimiento. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y la oración de arrepentimiento abre las puertas para el perdón de Dios. Así que aún cuando uno ha hecho algo malo, hay que seguir orando. Y eso fue lo que Cristo explicó en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. La Biblia dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, escuche bien, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuche bien lo que el Señor dijo. El Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Les digo que pronto les hará justicia. Bendito sea Dios en esta hora. El Señor le refiere la parábola del juez injusto. Le dice que hay un juez injusto, un hombre que no tiene temor de Dios, ni le tiene temor a los hombres. Y una viuda venía donde él todos los días pidiendo que le hiciese justicia. Y un día el juez injusto dijo, aunque no le tengo temor a Dios, ni temor a los hombres, para que esta viuda no me agote la paciencia, yo le voy a hacer justicia. Entonces Dios, dice Jesús, oigan lo que dijo el juez injusto. O sea, si el juez injusto, por causa de que aquella mujer de día y de noche estaba ante la puerta de él clamando por justicia, le hizo justicia, entonces Cristo pregunta, ¿cuánto más Dios, que no es un juez injusto, cuánto más Dios, que es un juez justo, le hará justicia a todos aquellos que clamen a él de día y de noche? Bendito sea Dios en esta hora. En otras palabras, hay una promesa de Dios en la Biblia, que Dios responderá a aquellos que perseveran en la oración. Hay una respuesta, una promesa de parte de Dios en la Biblia, que aquellos que no desmayan, Dios les responderá. Así que usted no puede desmayar en la oración, porque si usted desmaya en la oración no recibirá respuesta. Pero si usted no desmaya en la oración, tarde que temprano, Dios te contestará. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Si tu esposo se levanta como si el infierno estuviera con él,
Aleluya, usted no deje de orar, usted ore más y ayune más, que tarde que temprano el infierno que tiene su esposo encima se tendrá que salir de él y su esposo tendrá que correr al altar a rendirse a los pies de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Si un hijo suyo, una hija suya asume un comportamiento negativo, hace algo indebido, usted no deje de orar, usted ore más, ayune más, gima más, clame más a Dios, persevere en la oración sin desmayar todos los días, que tarde que temprano el diablo tendrá que rendirse, porque la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros irá, y cuando el diablo se rinda, sus hijos se rendirán en el altar ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, Shakira man, Shakita la Yasoa. No sé si les conté en una ocasión, pero por si acaso se los conté, les refresco la memoria. El caso de dos boxeadores, que ambos comenzaron a darse golpes de parte y parte. Y llegó el momento cuando estos dos boxeadores estaban ya que uno no soportaba un golpe del otro y el otro tampoco soportaba un golpe más. Los dos estaban cansados ya. Los dos estaban que se rendían. Pero vino uno de ellos que en medio de la pelea dio la espalda y bajó los guantes. Y cuando dio la espalda y bajó los guantes, el árbitro se metió entre los dos y le levantó la mano al otro, como que el otro había ganado. En la entrevista que le hicieron después de la pelea, le hicieron la entrevista al ganador. Y el ganador dijo: bueno, lo que yo tengo que decir es que doy gracias a Dios, dijo él, que él se rindió primero, porque cuando él se rindió, ya yo estaba pensando rendirme. Cuando yo leí eso, lo primero que vino a mi mente fue lo siguiente: ¿qué haría el otro boxeador cuando escuchó que el contrario de él estaba ya casi a punto de rendirse cuando él se rindió? Es casi seguro que esa pelea nunca se apartará de su memoria y siempre pensará que si hubiese aguantado un poquito más, él hubiera sido el ganador y el otro hubiera sido el derrotado. Pero lamentablemente él se rindió. Y yo creo que hay veces, amados hermanos, en las cuales el diablo nos está dando a nosotros y nosotros en la oración le estamos dando a él. Porque comienza a darnos con todo lo que tiene y nosotros seguimos orando. Y al otro día se levanta con una guerra mayor y nosotros seguimos orando. Y al otro día la guerra es mayor todavía y nosotros seguimos orando. Y él nos da golpe y nosotros le damos golpe. Y él da golpe y nosotros golpe. Y llega el momento en que a lo mejor nosotros ya estamos ya casi cansados de tanto golpe que el diablo nos ha dado. Y nos rendimos. Y cuando nos rendimos, casi me parece escuchar al diablo decir: qué bueno que se rindió, porque ya yo estaba pensando rendirme. Bendito sea Dios en el día de hoy. Así que, amado, usted nunca se rinda, porque a lo mejor cuando usted está pensando rendirse, el diablo ya está también a punto de salir corriendo. La Biblia no falla. Si la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá, resístalo, porque tiene que huir en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. No se rinda. Sigue orando. Dele la mano que está a su lado y dígale: sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. En medio de tu batalla, sigue orando. En medio de tu conflicto, sigue orando. En medio de la pelea espiritual que tú tienes, sigue orando. Aunque el diablo te dé con todo lo que tienes, sigue orando. Aunque legiones de demonios se lancen sobre ti y sobre tus hijos, sigue orando. Aunque tú sientas que las fuerzas se te acaban, sigue orando. Aunque estés a punto de rendirte, no te rindas, sigue orando. Alabado sea Dios, sigue orando. Ah, Shakira Lama Yan, Shakira, Suira. ¡Aleluya! ¡Sigue orando!
No te entregues, no te rindas. Los que oran nunca han perdido una batalla. Los que oran nunca han perdido una guerra. Los que oran nunca han perdido un conflicto. La victoria está cerca de aquel que persevera en la oración. Alabado sea Dios en esta hora. La derrota está a las puertas de aquel que deja de orar, pero la victoria es para aquel que no se rinde, la victoria es para aquel que no se entrega, la victoria es para aquel que aunque le den duro, da más duro, la victoria es para aquel que cuando el diablo le dice no ore, él le dice al diablo, yo voy a seguir orando, alabado sea Dios en esta hora. Vamos aquí a la Amazenda, denle un aplauso. A su nombre. Sigue orando. Sigue orando. Quiero compartir con ustedes en esta noche un testimonio. De hecho, de este testimonio es que nace este mensaje que yo he querido compartir con ustedes en esta noche. Me lo contó un pastor hace unos días atrás, un pastor que estuvo en mi casa de visita conversando conmigo. Me dice él que una mujer le vendió su alma al diablo por $3 millones. Hizo un pacto con el diablo. Y en el pacto que hizo con el diablo se fijó una fecha en la cual se suponía que el diablo tenía que venir a buscar su alma. Después que hicieron aquel pacto el diablo y ella, al poco tiempo, ella se ganó en un juego $3 millones. Y comenzó a gastarlo como gusto y gana le dio, porque sabía que tenía un pacto con el diablo, que el diablo le había dado el dinero, pero que en la fecha fijada el diablo vendría a buscar su alma. Cuando se acercaba el tiempo y se cumplía el momento en el cual el diablo venía a buscar el alma de esta mujer, ella comenzó a sentirse nerviosa, cualquiera, ¿verdad? Y entonces no se apartaba de su mente que ella había hecho un pacto con el diablo y que el diablo vendría a buscar su alma. Y decidió visitar a un doctor. Fue donde el doctor, y el doctor la refirió a un psiquiatra. El psiquiatra la acostó y le estuvo haciendo preguntas desde su niñez hasta el momento en el cual ella hizo el pacto con el diablo. El psiquiatra le dijo a ella que él entendía que lo que ella tenía era mental, producido por su mente. Ella le dijo, mire, lo que yo tengo no es mental, porque yo hice el pacto con el diablo y el diablo me dio los $3 millones que yo le pedí. El psiquiatra le dijo, mira, yo no creo en estas cosas, pero yo la voy a mandar a usted donde una amiga mía espiritista. Y la mandó donde el espiritista. Llegó donde el espiritista y el espiritista le dice, ¿qué tiene? ¿Qué le trae por aquí? Ella le dice, lo que pasa es que yo hice un pacto con el diablo por $3 millones. El diablo me dio el dinero y ahora se supone que para tal fecha él venga a buscar mi alma y yo quiero que usted rompa eso. La espiritista lanzó un grito y le dijo, mire, para el diablo trabajo yo. Y si el pacto que usted hizo fue con él, yo no puedo romper los pactos que mi jefe hace. La mujer salió de allí asustadísima, imagínese usted. Llegó a su casa y me dice el pastor que la mujer cuando llegó a su casa, a los pocos días recibió la llamada de una amiga. Y la amiga, ella le contó a su amiga el pacto que había hecho con el diablo y lo que le esperaba dentro de ya algunos días. Y la amiga le dijo, oye, ¿tú te acuerdas de esa ancianita que pasa todos los días por tu casa a la misma hora, con una Biblia en la mano, de la cual a veces nosotros nos reímos, pero que esa ancianita siempre dice que el Dios de ella todo lo puede? Y ella le dijo, sí, yo me acuerdo de la ancianita esa, ella pasa por aquí todos los días a la misma hora.
para la iglesia. Pues vélala hoy cuando pase y llámala. Y cuéntale tu problema, a ver lo que la ancianita te dice. Y la mujer veló a la anciana, y cuando la anciana venía pasando frente a su casa, la llamó. La anciana vino a su casa y le dice: mire, yo tengo un problema muy grande. Y la anciana le dice: para mi Dios no hay problema grande. Y ella dice: pero es que usted no sabe cuál es mi problema. Pues cuénteme cuál es su problema. Mire, mi problema es que yo he hecho un pacto con el diablo por $3 millones y el diablo me dio el dinero y yo lo gasté. Pero ahora se acerca el día cuando él viene a buscar mi alma. Y la ancianita le dice: mira, eso no es ningún problema. El Dios que yo tengo, si tú le sirves, él rompe el pacto que tú has hecho con el diablo. Aleluya. Y le dijo: vente conmigo para la iglesia. Y se la llevó para la iglesia. Y allá en la iglesia la mujer escuchó el mensaje y fue tocada en su corazón. Y pasó al altar y aceptó a Cristo como Salvador de su alma. Y entonces la viejita comenzó a decirle a la mujer: ahora lo que tienes que hacer es orar. Ora mucho. Dedica mucho tiempo a la oración. Pero la mujer estaba nerviosa y estaba orando. Pero siempre le decía a la viejita: se acerca el día cuando el diablo vendrá a buscar mi alma. Y la ancianita le decía: sigue orando. Aleluya. Sigue orando, le decía a la ancianita, sigue orando, sigue orando. Y ya cuando se acercaba aquel día, el pastor de ella tenía que salir hacia afuera. Y se paró en la iglesia y le dijo a la iglesia, puso a la hermana de pie y le dijo: esta hermana que ha venido a nuestra iglesia, aceptado al Señor, ha hecho un pacto con el diablo. El diablo le dio lo que ella le pidió, pero ahora, tal día, a las 12 de la medianoche, el diablo quedó en venir a buscar su alma. Yo quiero saber cuántos hermanos de los que hay en esta iglesia podrían ese día, por la noche, irse a la casa y orar con ella, para que ella pueda enfrentarse al diablo que esa noche viene a buscar su alma. Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Nadie quería irse con la hermanita a la casa de ella a esperar al diablo. Pero como nadie levantaba la mano, la ancianita levantó la mano, porque hay ancianas que oran. ¿O yo cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Hay hombres y mujeres adultos dentro de la iglesia que son una columna de oración dentro de la congregación. Que por sus rodillas la iglesia se mantiene en pie. Que por sus rodillas el hombre de Dios puede continuar adelante. Sea bendito Dios en esta hora. Y la ancianita levantó la mano y dijo: pastor, yo voy y oro con la hermana. Y ese día a la cual el diablo tenía que buscar el alma de esta mujer, a las 9 de la noche la anciana llegó a su casa. Me dice el pastor que la anciana comió algo y después le dijo: vamos a orar. Y se arrodillaron a orar. Y ya como a eso de las 10 de la noche, la anciana le dice a la hermanita, la hermanita le dice a la anciana: hermana, faltan 2 horas para que el diablo venga a buscar mi alma. Y ella le dice: sigue orando, hermana, sigue orando. A las 10:30, la mujer nerviosa, contando las horas, contando los segundos, le dice: ay, hermana, dentro de 1:30 el diablo viene a buscar mi alma. Y la ancianita le dice: sigue orando, sigue orando, sigue orando. A las 11 de la noche, ya la mujer más nerviosa todavía le dice: dentro de 1 hora viene el diablo a buscar mi alma. Y la ancianita le dice: te he dicho que sigas orando, sigue orando. Oh, shalaya, sí. A las 11:30 la mujer estaba desesperada ya. Y le dice a la anciana: anciana, hermana, solamente media hora falta para que el diablo venga a buscar mi alma. Y la ancianita le dice: te he dicho que sigas orando, sigue orando.
15 minutos faltaban cuando aquella mujer nerviosa le dicen 15 minutos, vienen a buscar mi alma. Y la anciana insiste y le dice, sigue orando, sigue orando. Oh, y faltando 5 minutos, ya la mujer temblando de pies a cabeza le dice, hermana, es que no puedo controlarme, faltan 5 minutos para que el diablo venga a buscar mi alma. Y la anciana le dice, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Alabado sea Dios en esta hora. Ah, Shakia, la mayan, Shakia. A las mismas 12 de la medianoche, de momento, hace su aparición en la casa un ser completamente oscuro. Me dice el pastor que la casa se llenó con una presencia negativa terrible. Y aquella anciana se levantó. Y aquella mujer se levanta de las rodillas y corre y se tira en los brazos de la anciana. Y el diablo le habló a la anciana y le dice, ella me ha vendido su alma por $3 millones y yo vengo a buscar lo que me pertenece. Cuando aquella mujer escuchó esas palabras, le dice a la anciana, ay hermana, me va a llevar el alma. Y la hermana le dice, no tengas temor, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y Sataquila Jaya, sigue orando. Oh, gloria a Dios en esta hora. Sigue orando, le decía la ancianita, sigue orando. Y la anciana comenzó a hablarle al diablo y comenzó a pelear con el diablo y a reprenderlo. Y el diablo decía, es que ella es mía, ella me vendió su alma. Y cuando la anciana veía que la hermanita iba a decir algo, ella le decía, vamos, baja, sigue orando, y ¿dónde está? Y dice que de momento un resplandor de luz comenzó a entrar en aquel cuarto. Y cuando el resplandor de luz comenzó a entrar en aquel cuarto, la anciana comenzó a gritarle al diablo, diablo, ahí viene el mío, ahí viene el mío, ahí viene el mío, diablo, oh diablo, por ahí viene el mío, ah, Satana y así alaja, ahí viene el mío, diablo, diablo, ahí está, míralo ahí, ese es el mío, diablo, aquí está el mío ahora, oh gloria a Dios en esta hora. Cuando tú tengas batalla, cuando tengas problemas, cuando tengas conflicto, cuando tengas lucha, grita al diablo, diablo, aquí está el mío, pelea con el mío, aquí viene el mío, diablo, enfréntate al mío, hazle la guerra al mío, alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Irrasenda Kima. Obra Shakia Rakia Lava Yasuiraba. Oh, Salah al día. Ahora lo que es mío de esta noche. Y dice que la casa se llenó con el resplandor de luz. Abra Shakira Manso Quítala. Y mientras Alisa talla, y mientras la anciana gritaba, diablo, ahí viene el mío. Cuando aquel resplandor se metió en aquel cuarto, dice que entonces el diablo le habló al resplandor. Y le dijo al resplandor, su alma es mía, porque yo la compré por $3 millones. Oh. Y Cristo le habló al diablo desde aquel resplandor. Y le dijo, diablo, tú la compraste por $3 millones, pero yo la compré a precio de sangre. Alabado sea Dios en esta hora. A precio de sangre la compré, diablo. Y dice que de momento de aquel resplandor de luz salieron las manos de Jesús, y Jesús le enseñó la herida que había en su mano a aquel demonio. Y cuando le enseñó la herida que había en su mano, dice que aquel demonio no pudo soportar contemplar las heridas que habían en la mano de Jesús, y aquel demonio se fue de aquel cuarto y no se pudo llevar a aquella mujer, porque Cristo la había comprado a precio de sangre, porque por las heridas hechas llagas en la cruz del Calvario, aquel pecado había sido perdonado. Alabado
Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mira, salía. Y dice que aquella hermana le dijo a la anciana: hermanita, el diablo se fue y no se llevó mi alma. Y la anciana le dijo: te dije que siguieras orando. Alabado sea Dios en esta hora. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando a su nombre. Shakira Manso le Kibasayala. Déjala que la vacía la hacía. Deja que la unción de Dios te envuelva ahí en el banco donde tú estás, porque hay una unción tremenda metida dentro de este templo en esta noche. Deja que el Espíritu de Dios te sacuda. Recibe unción para orar. Ora y no desmayes. No desmayes en la oración. Sigue orando. Pelea con el diablo. Pelea con los demonios. Pelea por tus hijos. Pelea por tu hija. Pelea por tu hijo. Pelea por tu esposo. Pelea por tu esposa. Pelea por tu hogar. Pelea por tu vida espiritual. Dile al diablo: diablo, aquí viene el mío y yo voy a seguir orando. Alabado sea Dios en esta hora. Avanza. Y Racamayanza quita la guía. Oh, venciendo es. Ay, Sira Manso, quita la Kibasoa. Ah, qué lindo está esto, se siente, hermano. Se siente. Habla lengua, habla lengua, habla lengua, habla lengua. Sigue orando. Sigue orando ahí donde tú estás. Habla lengua, déjalo, déjalo. Deja que el Espíritu de Dios te envuelva. Déjate envolver por la bendición de Dios. Avanza aquí, alama, mansuete, saja. Arra, Shakira, sigue orando. Oh, es que el que ora no pierde. El que ahora no pierde la batalla, no la pierde. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Resístelo. Sigue orando. Sigue orando. Y Raquel avanza que atrae al niño. Así hayas pecado, sigue orando. Así te hayas ensuciado con el pecado, sigue orando. La sangre de Cristo te limpia por la herida de Él. Oh, tú eres perdonado, tú eres perdonada. No te rindas, no te rindas. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y sigue recibiendo bendición de Dios ahí donde estás en este banco en esta noche. Porque Dios quiere derramar una unción nueva sobre ti en este día. Unción de bendición, unción de oración, unción para que pelees, para que batalles, no te rindas. Póngase de pie alabando a Dios así como usted está en esta noche. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios, hermano. Esto aquí está tremendo. Ah, Shakira, Manso, tira más. Oh. Ama, Shaka, lama, suira, es más, si usted quiere, véngase a adorar a Dios aquí al frente de este altar en esta noche. Véngase acá. Venga acá adorando a Dios y hablando lengua por los pasillos. Oh, gloria a Dios. Véngase a adorar a Dios aquí al frente. Y dígale al Señor: te voy a adorar y quiero una unción sobre mi vida para orar. Dígale: Señor, Señor, yo me iba a entregar, yo iba a dejar de orar, yo iba a dejar de hacer tu voluntad, pero yo voy a seguir orando, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir orando, no me rindo, no me rindo. No importa cómo el diablo se levante contra mí, no importa cómo el diablo me ataque, no importa por dónde el diablo quiera meterse a mi vida, yo no me rindo, yo no me rindo. Voy a seguir orando, sigue orando, sigue orando. Muévete de ese banco, vente para acá. No te declares en derrota. Pasa este altar a pelear contra el diablo de esta noche. Dile al diablo: diablo, se acabó, se acabó. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Que mientras tú lo alabas va a venir una unción fresca sobre ti esta noche. Hay algo especial de Dios en este altar. Abashakika, la mayansuto, le kia soa. Adora, adora, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios.
adóralo. Hoy es día de Santa Cena y Dios siempre tiene algo reservado para ti en la Santa Cena. Ya comenzó la bendición. Ya comenzó la bendición de Dios. Ya comenzó a moverse la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Recibe unción de Dios para orar. Levántate en la madrugada. Vuelve a las primeras obras. No abandones la oración que da la victoria. Deja de ser un cristiano fluctuante en la oración. Deja de ser una cristiana fluctuante en la oración. Que hoy te levantas temprano y mañana te levantas tarde. Que hoy oras 1 hora y mañana oras 5 minutos. Deja eso ya. Persevera en la oración. Ora con libertad. Ora con lágrimas. Ora con gemido. Ora con llanto. Derrama tu alma ante la presencia de Dios. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Alaba Shakira Maya. Cuando aquella mujer le dijo a la anciana, anciana, el diablo se fue y no se llevó mi alma. La anciana le dijo, te dije que siguieras orando. Alabado sea Dios en esta hora. Sigue orando, sigue orando. Aleluya. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Ora. Abashalama Yacía. Eso es, hermano. Eso es. La oración la haces tú en esta noche. Padre, ministrale tú a este pueblo que está en este altar en esta noche. Quita toda pesadez de cada uno de ellos. Rompe todo aquello que no es tuyo. Destruye todo aquello que no es tuyo. Destruye todo lo que el diablo quiere hacer para estorbar nuestra vida de oración. Dale la victoria a cada hermano. Dale la victoria a cada hermana. Aumenta la vida de oración. Permite que ellos puedan entender estas enseñanzas. Padre mío, permite que ellos puedan entender por qué yo les digo a ellos que se levanten todos los días en la madrugada a buscar tu rostro. Que ellos entiendan que no es un capricho mío. Que ellos entiendan que es que yo sé que en esa oración de la madrugada hay victoria. Que en esa oración de la madrugada hay bendición. Que en esa oración de la madrugada se rompen muchos de los planes que el diablo tiene contra uno durante el día. ¡Ay! Derrama unción tuya. Derrama unción. Derrama unción. Unción de oración. Derrámala. Sigue orando. Sigue recibiendo poder de Dios ahí donde tú estás. Recibe poder de Dios. Recibe poder de Dios. Es el Espíritu Santo que ha tomado el control en este momento. Es el Espíritu de Dios que te está ungiendo de forma especial en esta hora. Ama Shakira Manso Kia. Hermanos, seamos sinceros con Dios. No guardemos las apariencias. Si no estamos como tenemos que estar, humillémonos, gritemos, gimamos. Porque en el Evangelio nadie persevera por su fuerza de voluntad. En el Evangelio nadie persevera por sí mismo. Aquí en el Evangelio, para mantenerse aquí en esto, hermano, hay que estar lleno de la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios se consigue en las rodillas. Es en las rodillas que se consigue la fuerza de Dios. Aba Shakira Manso, quita la soa. Sigue orando, no deje de orar, sigue orando, habla con Dios en voz alta, sigue orando. Ahora, ora tú mismo, ora tú misma, dile a Dios cuál es tu necesidad, cuéntale a Dios tu problema, cuéntale a Dios tus batallas, cuéntale a Dios tus luchas, sigue orando, dile tus luchas a Dios, dísela. Aba Shakira Manso, quita la masuira sa. Orre que me ensutira manso. Oh, hay quienes parece que oran mucho pero oran poco, dice el Señor. Y aunque nadie lo sabe, dice el Señor, yo lo sé. Dice el Señor, alístate, emprende vida de oración profunda porque el diablo está a tu puerta para destruirte. Saca la maquilla senda, quima rakama yanso te kira basura tae.
El diablo te conoce bien, él sabe cuánto tú estás orando. Y aunque aparentes ante los demás, el diablo sabe cuánto tú estás orando. Y tiene una guerra lista contra ti para destruirte. Ashatama, Kima, Lama, Yanso, Tira, Kia, Soja. Ora, dice el Señor, ora mucho para que puedas romper las maquinaciones del diablo en tu contra. Ama, Suta, Lama, Suira, Saya. Orando, pueblo, orando. Sigue orando, sigue orando. Abre tu boca y ora, sigue orando. Abre tu boca y ora, sigue orando. Ora a Dios, habla a Shatara Makima Shendaba. Sigue orando.